Luis se dedicó, casi diría toda su vida, como abogado, a ¿no? llevar adelante, claro, como abogado, a llevar adelante justicia para su hijo. Y lo tenemos ahora en línea. ¿Qué tal, Luis? Gabriel Schulz lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, en una fecha que lamentablemente creemos que esto es uno de los pocos espacios en los cuales hoy se está recordando esta tragedia 7 años después. Sinceramente, con mucha tristeza veo que esto ha sido casi olvidado, ¿no? No por usted, por supuesto, ni los familiares, pero digo por los medios de comunicación y ni hablar del gobierno, ¿no? Sí, la verdad, yo los entiendo, digamos, a los medios en general, porque tal vez no tenemos nada novedoso para decir, esto vinculado a lo que vos también acabas de decir respecto de los culpables y responsables. Pero sí, la verdad, hoy yo en este momento estoy en la ciudad de Mar del Plata y bueno, tuvimos sí un acto muy emotivo en la base naval, donde estuvo el ministro de Defensa, Luis Petri, y medios de la ciudad nada más. Los medios nacionales sí, claramente se olvidaron, y bueno, ustedes no, por ejemplo, pero, y esto también hay que destacarlo, pero bueno, sí, la verdad que de a poco se va apagando, pero bueno, también yo creo que sin empezar a echar culpas a nadie, está relacionado con esto, ¿no? Que pasaron 7 años, pasaron 6, de que pudimos con mucho esfuerzo hallar los restos, y poco y nada se hizo desde aquel momento, ¿no? Y yo lucho todos los días, obviamente, el silencio. No soy una persona que esté particularmente buscando estar en los medios, ni mucho menos. Obviamente ustedes, cada vez que me han solicitado, estoy más que agradecido y a disposición, como hoy, pero bueno, el trabajo es diario, es muy duro, porque batallamos contra poderes políticos, contra una justicia totalmente corrupta, y bueno, y es la promesa que yo le hice a mi hijo. Entonces no voy a bajar nunca los brazos, más allá de que ya te repito, es muy duro. A mí me han atacado desde todos los ángulos posibles, nos han espiado, nos han perseguido, me han armado causas incluso para de alguna manera desplazarme de esto. Bueno, por suerte no lo lograron, y bueno, y no bajo los brazos, pero repito, es muy duro. Luis, justamente por esto que estás describiendo, hay un montón de hechos que dan a entender que no hay ninguna intención de encontrar o de justamente responsabilizar a los culpables, porque digo, usted sigue representando a 13 de los 44, ¿no? De los familiares, ¿correcto? Exactamente, yo particularmente a 13 familias, sí. Perfecto. Digo, y en este lapso, desde que arrancó la investigación, la causa y todo, usted lo único que ha tenido son obstáculos. Es decir, la justicia no está ayudando a que se sepa la verdad y se castiga a los culpables, sino que lo que está haciendo es poner trabas para que esto nunca ocurra. Sí, es tal cual. Es de un nivel bastante poco visto. Yo en estos años puedo decir que tengo el honor de haberme relacionado, y con algunos guardo amistad con familiares de víctimas de la AMIA, de Tragedia de Once, de Iron Mountain, y otras causas. Bueno, lamentablemente tantas tragedias que nos ha tocado vivir los argentinos, y si bien cada historia guarda relación con esto mismo, lo que nos pasó a nosotros es bastante único, ¿no? En un contexto en donde a simple vista no debería serlo, ¿no? Porque estamos hablando, para que la gente entienda, ¿no?, de un submarino militar que cumplía sus tareas habituales, más allá de que era una misión anual especial, por lo larga, por lo extensa en tiempo y cantidad de millas navegables, pero que estaban cumpliendo con su trabajo, básicamente, que se hundió, que a primera vista
podía significar un accidente trágico, pero nada más que eso, y en lugar de alguna manera brindarnos la verdad de lo ocurrido, el apoyo moral y eventualmente psicológico que podríamos necesitar, lo que hicieron fue primero mentirnos, ocultarnos información de entrada, sin ninguna necesidad, Gaby. A ver, si el submarino había sufrido un incendio y tuvieron una serie de problemas, es algo que puede pasar, le pasó al Irizar, por ejemplo, ¿no? O sea, no es obviamente nada agradable de escuchar desde ya, y iba a ser muy duro como lo fue para todos nosotros, pero hubiera sido la verdad. Y nos lo ocultaron, nos dijeron, como vos bien describiste, que se había perdido comunicación, y no, ellos sabían perfectamente que se había hundido, porque 2 horas 50 después se detectó una explosión de tal magnitud que se escuchó en hidrófonos ubicados en la isla Ascensión, por ejemplo, a 15.000 kilómetros de distancia. Y nos lo ocultaron, nos terminamos enterando básicamente a través de ustedes, de los medios, que se fue filtrando cierta información. A partir de ahí, y desde que particularmente yo me hice las denuncias correspondientes y me suscribí a la justicia que investigaba y que sigue investigando la desaparición en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, y me constituí como querellante, lo que empezó fue directamente una tarea de ataques, de demonización, primero en redes sociales. Yo fui varias veces trending topic, y no por decirme cosas lindas, ¿no? Y cuando lo único que pedíamos era que nos digan qué pasó, no es que era nada loco que reclamábamos, ¿no? Después nos enteramos que nos empezaron a espiar, nos intervinieron teléfonos, correos electrónicos, redes sociales, tuvimos seguimientos personales, nos fotografiaron, nos filmaron, nos perfilaron, bien, estilo años 70, nos infiltraron agentes de la AFI entre familiares, haciéndose pasar por familiares cuando obviamente no lo eran. Perdón, Luis, esto que sí. está describiendo Luis Tagliapietra está comprobado por la justicia. Sí. Así todos sobreseyeron a Magdalani, a Rivas, al propio Macri. Pero esto está confirmado. La justicia no es que dice, claro, no, esto que dice Tagliapietra es mentira. Es verdad, pero lo hicieron por seguridad. Así es, por seguridad. Exactamente, está todo probado en el expediente, con prueba que surgió de la propia AFI, ahora de vuelta a CIDE, prueba hallada medio de casualidad por otra investigación, y esto es importante lo que decís, Gaby, porque es tan contundente, fue tan contundente la prueba que no la pudieron negar. Entonces inventaron esto de que todo eso estaba justificado en razón de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri. Algo que, te digo, por ahí a veces la gente no lo termina de entender, pero primero, desde el sentido común, es ridículo, ¿no? Porque ni yo ni nadie podíamos representar ningún peligro al entonces presidente. Éramos y somos simplemente ciudadanos argentinos que reclamábamos por saber qué era lo que había pasado con nuestros seres queridos, que además eran empleados del presidente, porque muchos se olvidan que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto está dado por la Constitución Nacional, entonces era la autoridad máxima respecto de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente lo que pedíamos era eso, que nos digan qué pasó. Yo en lo personal al expresidente Macri lo vi 2 veces en mi vida, entonces no tiene mucho sentido que a mí me sigan y me fotografíen, por ejemplo, cuando en ese mismo momento el entonces presidente Macri estaba en Estados Unidos. O sea, digo, yo incluso hasta puedo decir, bueno, listo, previo a una reunión, por ejemplo cuando nos recibió en la Casa Rosada, que como una tarea de inteligencia previa, vean que hacíamos, que estábamos, que hablábamos, vamos a suponer,
pero después, durante más de un año, de manera ininterrumpida, que nos espíen como lo hicieron a ese nivel, ¿no? Ujú. Porque no estamos hablando simplemente de una pinchadura telefónica o de un ciberpatrullaje. Estamos hablando de cosas en donde hay fotos, por ejemplo, sacadas nuestras con teleobjetivos, ¿sí? Otras tomas incluso con drones. Entonces, esto por un lado, desde el sentido común, no representábamos ningún peligro para el presidente, pero aparte la ley es muy restrictiva respecto a esto. Nosotros los argentinos, gracias a Dios, a una constitución nacional totalmente progresista que hemos tenido, redactada por Alberdi, nos garantiza en el artículo 19 la vida privada nuestra. Y la única manera que se puede violentar la intimidad y la vida privada es justamente cuando hay dos cuestiones: o cuando interviene un juez previamente, porque hay una razón cierta por motivos de la comisión de algún delito. Esto pasa en casos, por ejemplo, de narcotráfico, ese tipo de cuestiones, o bien casos de terrorismo. Hay dos leyes, que es la ley de inteligencia nacional y la ley de seguridad interna, en donde taxativamente prohíbe que se espía a las personas sin estos dos recaudos previos, que incluso en los casos de terrorismo, donde obviamente hay una circunstancia de urgencia, porque obviamente no van a esperar la orden de un juez y tienen que evitar un ataque terrorista o un ataque al propio presidente, sí ordena que apenas sea posible se le tiene que dar intervención a un juez para que el juez controle posteriormente todas estas tareas y fundamentalmente la legalidad de las mismas, ¿no? Y nada de esto ocurrió, Gaby, y la verdad que camaristas, por ejemplo, de la talla del doctor Borinsky, diga esto sin ponerse colorado, es gravísimo, porque lo dice un alumno del primer año de la Facultad de Derecho y se saca un 1, ¿entendés? Quien habla hoy es... estamos preparando sí. Ya la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a ver si allí tenemos éxito. Quien habla es Luis de la Pietra, papá de Alejandro, tripulante del Ara de San Juan. Jorge Chamorro va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Recuerdo las persecuciones, fueron escandalosas a usted y a la doctora Valeria Carrera también. Bueno, pero le quiero hacer dos preguntas breves, porque me quiero sacar una duda, una medio anecdótica y la otra que es más concreta. Primero, ¿es cierto que cuando los familiares fueron en Chapalmalal con esa angustia que tenían en medio de toda la incertidumbre que había, Macri los recibió después de un partido de tenis? Punto uno. Una cosa así parecida recuerdo. Segundo, y esta me interesa más, es decir, el barco con radar específico para poder ni más ni menos que buscar a miles de metros de profundidad en el océano, no me acuerdo si era ruso, estadounidense o canadiense, no me acuerdo bien, hizo esa tarea y inmediatamente tenía la respuesta, y se puede presumir de que el gobierno de Macri lo hizo demorar hasta último momento por el tema electoral y por alguna de esas cuestiones. Bueno, la primera cuestión que vos decís es como anecdótica, es más grave aún, porque no es que fuimos los familiares en masa a invadirle la casa de Chapalmalal. Fueron dos madres, una en aquel momento tenía 65 años, la otra 57, a entregarle una carta a Macri, y las echaron como un perro. Macri nunca estaba jugando al tenis, pero obviamente como estaba jugando al tenis, no interrumpió su juego para recibir esa carta, y las echaron literalmente, y nunca las atendió el entonces presidente, e incluso esa situación quedó registrada dentro de las pruebas del espionaje ilegal, porque justamente estaban siendo en ese momento seguidas, y la AFI informa que estas dos mujeres, parece terroristas en potencia, se iban a personar ahí a la quinta de Chapalmalal. También hubo una situación parecida en el Golf Club de Mar del Plata, donde la esposa y la hermana también de
de dos tripulantes se presentaron cuando estaba jugando al golf y pasó una situación similar. Al punto tal que el presidente, en aquel entonces Macri obviamente, lo sacaron en helicóptero del medio del campo de golf para no cruzar a estas dos mujeres. Ahora, la otra pregunta es más compleja. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Esto es personal. Yo presumo que no pasó eso, esto que vos decís, de una dilación adrede del hallazgo de los restos. Y te explico por qué. Porque la búsqueda fue extremadamente compleja. Participaron buques norteamericanos, buques el Yantar ruso, todos de última tecnología. El norteamericano fue el Atlantis, el ruso el Yantar, pero hubo barcos ingleses, chilenos, españoles, franceses. Fue una búsqueda tremendamente intensa con lo que se llaman sonares de superficie, o sea, sonares de casco. ¿Qué significa esto? Son buques oceanográficos que, si bien tienen instrumental de última generación, son de casco. ¿Qué significa esto? Que bueno, que mientras más profundo es el fondo, menos resolución y definición tienen estos instrumentos, ¿no? Creo que esto se entiende claramente. Sí, sí. Entonces, cuando logramos la contratación de la empresa Ocean Infinity, que es una empresa multinacional en realidad, porque el buque era noruego, la empresa norteamericana, pero con sedes en Inglaterra también y en Alemania, bueno, es una multinacional. Lo que desplegó fue el buque, en realidad desplegaba, además de tener estos sonares de casco, desplegaba AUVs, que significa Autónomo Unidad Vehicle, que tiene que ver con unos mini submarinos que son robóticos, o sea, no los tripula nadie, que pueden navegar a una altura respecto del fondo del mar de entre 30 y 50 metros, utilizando esos mismos sensores que tienen los buques en el casco. Entonces esto logró poder mapear con alta resolución el segmento del fondo del mar donde al final encontramos los restos del submarino. El submarino está tan destruido, que parecían una formación de rocas. Y de hecho esto está en los anales, porque más de un barco pasó por el lugar y tomó fotografías de eso, y del análisis de esa fotografía y de esas imágenes pensaban que era una formación geológica, porque además en ese segmento, que es es el borde de lo que es el talud continental, o sea, como una montaña invertida que está en el fondo del mar, hay muchísimas formaciones rocosas, y quedó como mimetizado entre medio de todo eso. Claro. Cuando pudimos fotografiarlos, como te decía, de una manera más cercana y directa, ahí es donde se pudo detectar ciertas cosas, porque en toda la búsqueda, en todo el año de búsqueda, se buscaba esa formación cilíndrica, ¿no? Claro. Del submarino, y lamentablemente por el nivel de destrucción esa forma se perdió completamente, y esto fue lo que complicó tanto el hallazgo al final, ¿no? Luis, gracias por atendernos, y como siempre el recuerdo para su hijo y para los 44 tripulantes de la Ana San Juan, hoy a 7 años de que se cortó la comunicación y lo que después lamentablemente nos enteramos. Un abrazo muy grande, Luis. El agradecido soy yo por su memoria, y a disposición.